¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo episodio del Rondo de Jokes. Hoy hablaremos sobre el fútbol formativo en cantera con Sergi Fuentes y Uri Fuentes. ¿Qué tal, Sergi Fuentes? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Patrick? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Perfecto. Uri Fuentes, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy me lo habéis puesto fácil, con las presentaciones. No sois hermanos, pero Podríamos serlo. compartís la misma pasión por el fútbol, que Sí, esto sí. es lo importante. Sí. Comentarme un poco el tema de hoy, Sergi. Mira, yo te introduzco un poco el tema y luego el que se introduzca el mismo. Queremos hablar un poco de este fútbol formativo en cantera, ya sea todo lo que consideramos que es un club, por así decirlo, profesional, pero en esta etapa que aún se considera formativa, ¿vale? Entonces empezaremos definiendo un poco lo que consideramos o qué diferencias tiene que haber entre formación y competición y luego hablaremos un poco del tema. Con Uri, que te puedes presentar tú mismo, si te parece. Muy bien. Primero, agradecido de estar aquí con vosotros, de que me hayáis invitado. Es un placer estar aquí. Bueno, yo ahora mismo ese es mi segundo año en Girona. El año pasado estuve de analista del KTB y este año estoy de segundo del KTA. Bueno, como decíais, en la etapa de formación y a la vez también de rendimiento inmediato. Fútbol formativo, cuéntame. A ver, yo creo que lo primero, es lo que te he comentado, creo que deberíamos diferenciar entre lo que cada uno puede tener su opinión, pero entre lo que creemos que consideramos formativo y competición, ¿vale? Porque yo creo que luego hay situaciones o contextos que, aunque tú lo quieras hacer formativo, va a ser competitivo, el jugador va a sentir esa exigencia de la competición. Yo tengo aquí como diferentes puntos que podríamos compartir cada uno nuestra opinión. Yo creo que uno puede ser la manera de trabajar del entrenador, ¿vale? A nivel de poder diferenciar. Otro puede ser la relación o el trato con el jugador, lo que tú le comentas que para ti es importante. La tercera, el minutaje o cómo repartes ese minutaje o a qué cosas le das tu importancia para repartirlo. Y el último, que creo que es importante, es la importancia, valga la redundancia, del resultado, ¿vale? Entonces, si os parece, entramos en el primero. Uri, ¿de qué manera crees que debe entrenar un equipo, aunque sea en un contexto profesional, pero que está centrado en la formación de los jugadores? Pudiendo diferenciar las dos etapas, la primera año pasado era una etapa de cadete de primer año que el resultado se iba a dar sí o sí en base al día a día, es decir, independientemente de cómo juegas el rival, nosotros tenemos que jugar siempre de la misma manera. Trabajamos siempre lo mismo. Lo importante que era que el jugador llegase de KDTB a KDTA. El máximo número de jugadores. Si de los 20 gramos o 22 llegaban 20, para nosotros era año top. Si eran menos, pues nuestra función no hubiese sido tan buena. Entonces, el objetivo principal era que el jugador de septiembre a junio tuviese esa evolución individual y obviamente después colectiva, que el equipo mejorase tanto de septiembre a junio. Entonces, la diferencia de este año, donde creemos que el jugador tiene que rendir sí o sí en entrenos y en partidos. Y tienen que empezar ya a leer muchas situaciones del partido que se dan. Entonces, la gran diferencia para mí el año pasado era únicamente cómo puede evolucionar el jugador. Y este año buscamos ese rendimiento que por la etapa que está tiene que asumir el jugador. Bueno, como el mismo nombre indica, ¿no? El fútbol formativo sería un poco el formar jugadores no solo dentro del campo, sino también fuera, y empezar a introducirle todas estas cosas que más adelante les van a servir, ¿no? Un poco sería, aparte de la pasión por el juego, evidentemente, pues el hecho de compartir vestuario con otros compañeros, de poco a poco hacerse a los entrenamientos, de ir evolucionando, digamos, no solo como jugadores, sino también como personas. La pregunta que tengo yo un poco va encaminada hacia el tema del modelo de juego. Es decir, en el fútbol formativo, ¿vosotros creéis que tiene que haber un modelo de juego ya en la cantera para que los jugadores se hagan a este modelo de juego? Evidentemente depende mucho del equipo, porque hay equipos que desde que se calzan las botas para jugar ya tienen un modelo muy claro, pero vosotros sois partidarios ya de que en el fútbol formativo se trabaje un tipo de modelo exclusivo para ese equipo, para llegar al primer equipo de ese equipo, ¿o creéis que es importante dotar a los jugadores y jugadoras de distintos modelos, de distintas herramientas para que crezcan más como jugadores? ¿Cómo lo ves esto, Sergi? Yo creo que, bueno,
tú lo sabrás más, pero en mi opinión 100%, porque al final cuando ya vas llegando a una etapa en la que cuando el primer equipo tira de jugadores, luego van tirando de jugadores, la adaptación más rápida es trabajar de la misma manera. Entonces yo creo que seguro, y además trabajar con una idea todos te ayuda a tener como una filosofía que se puede trasladar de puertas para afuera. Entonces yo creo que es seguro, seguro. Otra cosa es, y ya no entramos en equipos ultra top, porque creo que sí que puedes escoger, pero en equipos de segunda fila que siguen siendo profesionales en su trabajo y en la competición, creo que tendría una idea de trabajo conjunta, pero por ejemplo a nivel de formación de cómo jugaría y de las especificaciones de cada equipo, no lo haría todo súper detallado porque seguramente no podrás tener la posibilidad que tiene, yo que sé, un Girona, un Barça, de poder fichar la pieza exacta para el esquema que tú quieres. Entonces sí que en equipos no súper top tiraría de una idea pero no de una misma formación, o no especificando todo igual, y sí que en un equipo top seguro que sí. Sí, y además nosotros tenemos esa suerte de poder trabajar todos los equipos de la misma manera. Al final, lo que decías es, si Michel en este caso necesita un jugador del filial, ya sabe cómo juega. ¿Por qué? Porque el primer equipo juega de una manera y intentamos que el resto sigamos ese camino. Y también es importante, creo que el entrenador sepa dar su matiz. El camino está muy hecho y no puede desviarse, pero obviamente cada jugador o cada entrenador, mejor dicho, tiene ese pequeño matiz de introducir un elemento que el extremo, el 11, el extremo izquierdo puede ir más dentro y el lateral tira más alto, por ejemplo. Claro, un entrenador también se tiene que adaptar un poco a las características, ¿no? En ese momento de los jugadores que tiene para darle lo que comentabas, el matiz importante. Y también su manera de ser como entrenador, que a lo mejor sí que es verdad que, por ejemplo, en el pasado teníamos el primer entrenador era muy filosofía de club y estaba únicamente exclusiva para que el jugador mejorase dentro de esa filosofía. Y creo que conseguimos dotar al jugador de muchas virtudes y muchas cosas para que él pueda mejorar dentro de la filosofía. Me gusta la respuesta. Me gustaría pasar ahora, si os parece, a la relación o el trato que debe tener el jugador, el entrenador, perdona, con el jugador, y lo relacionamos un poco con el minutaje, ¿vale? Si te parece, si quieres dar tu opinión y así no digo nada y así luego yo me meto. Yo, por ejemplo, o nosotros mejor dicho, creemos que el jugador o el entrenador tiene que estar muy cercano al jugador. Conocer cómo piensa, cómo se desenvuelve en todas las situaciones, dentro y fuera del campo. Creo que cuanto más cercano estás al jugador, más sabes cómo reaccionar en cualquier situación que él se encuentre, cómo tú le puedes ayudar al jugador en cualquier situación, si tiene un mal día, si tiene un buen día, etc. Creo que cuanto más cercano y sincero seas con el jugador, le puedes llegar mucho más y él puede creer más en ti, puede confiar más en ti como jugador. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Yo recuerdo, sí. Ha comentado un adjetivo muy importante, que es el de la cercanía, una forma de ser que creo que es muy importante. Sí que cuando empiezas a jugar, sobre todo en etapas formativas muy bajas, cuando estamos hablando de alevines, incluso menos infantiles, tú ves la figura del entrenador como una persona que admiras mucho, ¿no? Pero por el tema este de cercanía, de que te enseña, de que al final estás con tu grupo de amigos jugando y compites con ellos y pasas mucho tiempo, luego ya me da la sensación de que mides un poco los entrenadores cuando vas avanzando ya a cadete, juveniles y todo esto, por lo que saben de fútbol. Es decir, yo ya empiezo a querer, tú siempre quieres ganar, es una evidencia, pero sí que en edades donde ya eres más grande, la ansia de ganar es mucha más. Entonces mides al entrenador o a la entrenadora por el hecho de este tío me está haciendo ganar o no me está haciendo ganar, y aparte de evidentemente disfrutar o de mejorar, darte, ¿no? mejorar también evidentemente. Pero sí que al principio, cuando no eres tan consciente, cuando empiezas en estas etapas más bajas, buscas esto, un poco de cercanía, el hecho de que todo el mundo pues los veas disfrutar, entrenar con él, que te lo pases bien en los entrenamientos, todos esos adjetivos, y más tarde sí que vas cambiando y vas viendo todo lo demás, creo yo. Sí. No, seguramente yo creo que, para delimitar un poco, creo que la diferencia entre formación y competición a nivel, si tuviéramos que pegar un corte, ¿no? Debería ser ese cadete de segundo año, juvenil de primero, ¿vale? Entonces, yo creo que el entrenador, en relación al trato con el jugador, creo que debe haber una diferencia. Creo que se tiene que exigir muchísimo al jugador, porque si no, bueno, creo que es como todo el mundo mejora,
pero creo que es la manera de cómo puedo exigir. Yo a un cadete de primer año, un infantil, etcétera, lo puedo exigir para que mejore, para que entrene al 100%, para que compita contra él mismo. Eso le va a hacer mejorar. Y creo que, entre comillas, el triunfo debe ser... Oye, estás entrenando súper bien, puedes tener minutos a través de aquí. Creo que ya cuando pasas a una etapa de competición se tiene que exigir lo mismo, pero además que el jugador empiece a entender que no en todos los contextos vas a tener como la retribución de los minutos por tu trabajo, sino que también puede depender de contra quién juegas, de si en ese momento tu competición directa está siendo mejor que tú. Entonces, creo que es el punto o una de las diferencias entre una etapa y la otra. También pienso que dentro del mismo staff... para mí, por ejemplo, yo que soy segundo, el primer entrenador tiene una forma, digamos, más directa con el jugador. Y yo a lo mejor puedo llegar un poquito más allá de conocer al jugador. Lo típico de poli bueno, poli malo, ¿no? Un poco. Sí, podía ser así la definición, pero al final no tengo tanto peso y puedo llegar más al jugador para ayudar un poquito más. Sí, comentabas tú anteriormente una cosa muy importante, que no tenemos que olvidar de que el fútbol formativo tiene que ser hacer mejorar a los jugadores, que esto es indispensable y súper importante, porque al final es lo que les va a hacer el día de mañana poder llegar a la élite o al fútbol más de rendimiento, que de eso ya hablaremos otro día. Sí que me gustaría, para todos los chicos, chicas que nos vean y demás, un poco hablar de los esfuerzos que deben de hacer los jugadores, porque creo, y me gustaría diferenciar, nosotros tenemos un amigo amiguísimo, que es por ejemplo Jordi Quintilla, que fichó por el Barça en la etapa de juvenil de segundo año, ¿vale? Entonces, creo que tú cuando, o primer año, no lo recuerdo bien, pero tú ya cuando fichas en esa etapa, ya sabes que estás fichando para competir, para decir, hey, me quedan 2 pasos. Pero tú cuando fichas por un alevín del Barça, de la Real Sociedad, del Betis, de lo que sea, a lo mejor haces unos esfuerzos increíbles que tu rendimiento, tu caramelito directamente no es el fútbol profesional, porque te queda muchísimo. Tu premio es ponerte la camiseta y competir. Pero es difícil, yo creo, conciliar. Tengo aquí cosas apuntadas como la conciliación familiar, los viajes, los estudios, los amigos, etcétera, que creo que es una etapa, y ahora comentarás tú algún caso si quieres, no hablando de nombres, pero un poco como lo ves tú, de que hay casos que el chaval o la chica están 4 días de la semana viajando 2 horas, a lo mejor salen del cole a las 5 o a las 4:30. Son 2 horas de coche o 1 hora y media. Entrenan a las 7, a las 8:30 acaban. Vuelven a las 10, de las 10 las llevan a casa y a lo mejor llega a las 10:30 a casa, tiene que estudiar, tiene que tal, no ha visto a los amigos, no ha podido hacer. Entonces, creo que es una etapa que es difícil para el jugador y que se ve lo bueno, ¿no? Se ve lo bueno de, oye, estoy jugando tal y luego voy a tal. Pero creo que es una etapa jodida para el jugador o para la familia. Es muy difícil, la verdad. Al final, tú estás en cualquier otro club y te llega la oferta y te planteas qué hacer. ¿Es cadete A del Girona o sigo, a lo mejor con mis amigos, que lo tengo a media hora, 40 minutos, y puedo ir yo solo? Entonces, creo que aquí el club hace un esfuerzo muy grande para dotar al jugador de las herramientas que le podemos ofrecer para que el día a día sea más ameno. Hablamos con todos los colegios para que tenga un plan de estudios diferente, para que a lo mejor la asignatura de educación física no la haga porque con las horas que hace en el club le contabiliza. Tenemos una persona encargada de la parte de estudios dentro del club. Entonces, es muy difícil y el jugador tiene que ser consciente de dónde está. Y que ahora mismo el esfuerzo se verá a medio y largo plazo. Ahora no se ve a corto plazo, pero creo que en el club que está a medio y largo plazo y se verá beneficiado. Yo lo comparto 100%, es decir, creo que hay un esfuerzo muy grande por parte del club y un esfuerzo muy grande por parte de la familia y del jugador, ¿no? Al final, cuando hablas de esta etapa más temprana, que no ves el fútbol profesional tan cerca, lo que te tira es la ilusión. Al final, el hecho de coger, me acuerdo que amigos míos pillaban taxi para ir a Barcelona a entrenar con el Barça, con el Español, con equipos de este calibre. Y era en plan, pues 4 días al terminar el colegio, pillar un taxi, hacer la ruta y subir a entrenar. Y al final lo que te mueve es la ilusión. Y lo mismo que comentabas, los clubes cada vez creo que intentan hacer también más cosas para que puedan, para que sea más ameno, mejor dicho, el hecho de poder combinar y compaginar las dos cosas. Pero sí, es un momento, creo, difícil y que tienen que centrarse en ver un poco el día a día, el disfrutarlo, porque no sabes cuánto se va a terminar.
y a partir de ahí, si consigues ir avanzando, si consigues ir superando etapas y categorías, pues va a haber un día que vas a decir, ostras, pues ha valido la pena todo el esfuerzo que se ha hecho. No, o sea, al final entraremos de todo, al final de todo un poco entraremos en qué papel puede tener, siendo ninguno de nosotros padre y ni mucho menos, pero de qué manera creemos que puede ayudar la familia en este contexto. Pero yo me imagino un jugador que ha fichado en Alevín por el Barça y que viaja, pues imagínate como los ejemplos que tú hablabas, de Lleida, tal, pero imagínate que yo llego a cadete de primer año, que sigo haciendo lo mismo que hacía en Alevín, entrenando más tiempo, teniéndome que exigir más, pero estoy jugando poco. Y ya se me están desarrollando los amigos a nivel adolescencia, donde, todo mi entorno va haciendo cosas, se lo va pasando bien. Yo a lo mejor hay un fin de semana que no tengo fútbol y veo lo que están haciendo mis amigos durante todo el tiempo. Entonces, si se consigue conciliar la parte deportiva, que yo estoy compitiendo, estoy siendo el mejor o un top 5 de mi equipo, con la otra parte es súper chulo, pero hay muchas veces que no pasa. Entonces, esto es muy importante, que el jugador no se llegue a quemar por el hecho de estar haciendo todas estas cosas, porque si no pasa lo que a veces sucede, de que a muy temprana edad ya los jugadores y algunos jugadores también dicen, mira, hasta aquí, yo ya llevo 6 años que he hecho 50.000 historias por el tema del fútbol y ya me he quemado. Os voy a lanzar una pregunta, ya que hablamos de entrenadores de fútbol formativo y todo esto. Algunas de estas preguntas las he lanzado a lo largo de las entrevistas que hemos ido haciendo. ¿Qué 3 características destacaríais, cada uno de vosotros, no se vale copiar, así os hago pensar un poco, de un entrenador en el fútbol formativo? ¿Qué 3 características creéis que tiene que tener un entrenador en fútbol formativo? Si quieres, primero que me responda él, te quiero hacer pensar más a ti, porque si no lo pillo un poco ahí a contrapié. ¿Qué 3 características, Uri, crees que tiene que tener un fútbol formativo? Hacemos una y una, si te parece. Venga, no, yo ya no pienso. Para a mí la primera es pasión. El entrenador tiene que exigir al jugador, exprimir al jugador siempre con pasión y con mucha ilusión. Que al final que el jugador sienta que tú como entrenador sientes lo mismo que él. Esa ilusión, esa pasión para poder trabajar, que el día a día sea más ameno, que es muy complicado también. Pasión, seguimos. Yo diría empatía o ser empático, porque creo que es una... Luego entraremos en que al final, aunque tú estés en un entorno formativo, hay una exigencia intrínseca directa, ¿vale? Entonces, creo que los jugadores se sienten exigidos por todo lo que rodea y creo que no están aún preparados seguramente ni formados a nivel vital para poder estar siendo exigidos de la manera que lo están. Entonces, un entrenador que diga lo que hay, pero que sea empático con las situaciones, creo que es un punto importantísimo. Para mí otra, y también va muy enfocada al staff, es saber trabajar en equipo. Al final, en staffs que son de un número de 7 para 8 para arriba, si cada uno del rol del staff sabe su rol, o cada entrenador, perdón, sabe su rol, y no quieres ir un poquito más allá, todo va mejor. Cada uno sabe su rol, sus funciones, su manera de ser, y al final cada uno en su rol es el mejor. Y aquí es donde también el trabajo en equipo es importante también. Bueno, el primero y más importante que yo creo que es conocimiento. Pero creo que es importante el conocimiento y saber hasta qué punto les tienes que enseñar. Por lo que hemos hablado al principio de, por ejemplo, si estoy en un infantil de segundo año, no centrarme en el trabajo del rival, aunque yo pueda ser buenísimo analizando lo que hacen y contrarrestando, pero si no toca, no toca. Entonces, conocimiento y saber hasta dónde tengo que usar mi conocimiento en la categoría en la que estoy. ¿Y la última? Para mí sería saber estar. Al final, nosotros llevamos un escudo, estamos representando un club muy importante y esta imagen que muchas veces hablamos con los jugadores. Los valores un poco que comentábamos sí, correcto, antes de no correcto. de solo el campo, sino de fuera, ¿no? Totalmente. Al final, cuando sales de la instalación, sigues siendo jugador del Girona, sigues siendo entrenador del Girona. Entonces, hagas lo que hagas fuera, va a repercutir a ti y encima también al club. Ese jugador que hizo tal o ese entrenador que hizo tal. Entonces, el saber estar en cada momento... Claro, formar fuera del campo, un correcto, poco, en temas redes sociales, en temas si vas a ver otros partidos que no estar en ningún lío. Sí, eso es muy importante también. Te toca a ti la última. A mí la última. Sí. Yo la última me la salto porque tengo otra pregunta. Hoy estoy muy preguntón, fíjate. Hoy estoy muy preguntón y la tengo... ¿Cómo juega para no resolver nunca Yo hago lo que quiero, ya lo sabes. Te voy a lanzar una pregunta, Uri, y es, hablábamos un poco de la exigencia, creo que lo has comentado el segundo punto o algo así. ¿Qué objetivos tiene un entrenador de fútbol formativo? Me imagino que también tiene sus objetivos, sus retos, que me imagino que es ir avanzando al equipo que está, o exactamente, ¿qué propósitos te pones tú, aparte del deportivo y del equipo, individual me refiero? Personal, ¿no? Personal, sí. Para mí ahora mismo es crecer dentro de la estructura.
y vivir al día a día al máximo. Porque como tú dices, no sé qué va a pasar de aquí 3 meses cuando acabe la temporada y quiero exprimirme al día a día. Porque estás en una estructura, estás en un club que crece día a día y tienes que mantenerte, tienes que ser exigente para estar el mayor tiempo posible. Abro otro debate, si te parece. Venga. Bueno, otro debate. Abre Más, lo que más que otro quieras. debate, ¿Tengo quiero que dar entrar... permiso por esto? ¿Puedo? Sí, venga. Vale. Quiero entrar en la última parte, ¿vale? Que de lo que teníamos un poquito apuntado para hablar, que es que aunque tú estés en una etapa que se considera formativa, que los entrenadores intentan hacer todo para formar, hay una exigencia directa que el jugador siente, ¿vale? Y lo hemos dividido en 3 partes, a ver qué te parecen, que es la parte del contexto, la parte del club y la parte que siente el jugador directamente, ¿vale? Entramos en la primera, que es la del contexto, que es que tú cuando estás en un equipo así, a cada campo que tú vayas y cada equipo que te venga a tu ciudad deportiva, a tu campo, es el partido del año o es el partido del momento, y tú, aunque no quieras, sientes una exigencia de que debes de ganar absolutamente todos los partidos o la mayoría, o que solo puedes, pues entre las canteras puedes perder, pero no siempre. Entonces, aunque como club lo importante no sea ganar, cuando pierdes contra un equipo que en teoría no debería perder, sientes un punto de decir, hey, ¿qué está pasando? Entonces creo que hay un contexto, que es este, ahora comentarás tú alguna situación que hayas podido vivir, pero creo que es un contexto súper importante para hablar de que aunque tú directamente como entrenador no quieras exigir, hay una nube arriba que te exige, que es la de intentar ganar siempre o la de tener que ganar siempre. Mira, si me permitís, daré un ejemplo. Recuerdo el año pasado, no recuerdo el campo, creo que era Vilassar de Dalt. Hay 2 campos y estamos calentando en el campo pequeño, porque estaba un partido jugando y no podíamos entrar al campo grande a calentar. Y había un partido que estaban jugando y cuando terminó, para acceder a los vestuarios, ves el campo pequeño que estabas calentando. Los jugadores de los 2 equipos estaban mirando cómo calentamos el cadete B del Girona. La repercusión que tiene, a veces los jugadores ni el staff somos conscientes de lo que estamos llevando el escudo. Entonces, relacionado con lo que dices, creo que hoy en día los equipos rivales están muy preparados, tanto de staff como de club. Entonces, no por quién eres siempre puedes ganar. Al final puedes tener un buen día y perder, o puedes tener un mal día y ganar, ¿no? Creo que el jugador en esta categoría tiene que competir siempre, pero en base a nuestro modelo de juego. Es decir, el camino está hecho y nadie se puede desviar. Y si alguien se desvía, sabe que no va a jugar. Y más te digo, si no sigue el camino durante los entrenos, no puede jugar el jugador, porque no está preparado para representar al Girona, en este caso. Lo comparto 100% lo que estáis comentando. Al final, cuando tú no estás en un foco tan importante como estamos hablando de Girona o de cualquier club que tiene una cantera en primera división, cuando no estás en estos equipos, tú ya estás más acostumbrado a perder, o tú ya te marcas en el calendario el partido importante, aunque Total. luego los disfrutes todos. Sabes que en la jornada 4 pues vas a jugar contra este equipo que pasada, porque hacía 2 años que no jugaba contra ellos, por ejemplo. Entonces tú lo tienes marcado, en cambio los otros están más acostumbrados a no perder. Y en el momento en que puede suceder, tienes que saber lidiar un poco ya los entrenadores y los jugadores de lo que justo comentaba Auri, es importante no perder, pero es más importante no salirse del mapa, porque es lo que el día de mañana te va a hacer llegar a la idea de fútbol que tienes, evolucionar como club, que es al final lo que se basa el fútbol formativo, y también evolucionar como jugador. Entonces es muy importante, justo mezclando las 2 cosas que comentabais, el mix este. Entramos a la siguiente, la parte del club, ¿vale? Al final, creo que cuando estás en un equipo así, hay una masa muy grande de jugadores que le gustaría estar en una situación, ¿vale? Que es la de estar en ese club. Entonces, ¿cómo haces? O como entrenador tú tienes que transmitir que, por ejemplo, ahora Uri este año deberá... O sea, su objetivo es intentar formar a los jugadores que tiene. Pero el objetivo del club, como debe ser, creo, es... intentar desarrollar de una manera formativa y luego de una manera competitiva a los jugadores que ellos sientan que a la larga pueden ser de rendimiento competitivo. Con lo cual, cada año van a ir cambiando jugadores. Entonces, por mucho que tú quieras formar, cada año van a cambiar jugadores, porque a lo mejor el club considera que ese jugador que no está en mi equipo ahora puede tener más rendimiento futuro. Entonces, creo que hay un punto de yo estoy formando al jugador, pero el jugador también sabe, aunque el entrenador me esté tratando de una manera formativa, que el club puede cambiar jugadores, como es normal, porque hay muchísima gente que quiere estar en esta situación. Cuantos más jugadores lleguen el año que viene a Juvenil B o, quién sabe, a Juvenil A, ya está. Es nuestro objetivo.
Es decir, que lo que he dicho antes, que a junio sigan de los 22, sigan 18. Nosotros, faena hecha. Faena hecha. Los que no puedan llegar, el mundo no se acaba. No se acaba aquí. No, porque hay 1000 clubes, habrá 1000 oportunidades y a lo mejor ese jugador que ahora no está jugando, en septiembre del año que viene estará jugando y volverá a ser el jugador que el club preveía que iba a ser. Pero a lo mejor en este contexto, en esta etapa, no ha podido jugar por lo que sea. Por lo que sea. Hay muchísimos jugadores que hay en un momento en el que no están rindiendo. Yo tengo el ejemplo que me acuerdo que me lo explicó un profesor, que era Melendo, que lo entrenó Dani Fernández. Melendo había bueno, ya lo vemos ahora, que es pequeñito, y había una etapa que era la de infantil, en la que él era muy pequeñito, no tenía prácticamente fuerza para desplazar, pero el club veía que tenía muchísimo talento. Entonces, Fermín, tenemos la situación de Fermín. Fermín hasta juvenil A, creo que no se desarrolló incluso en amateur y jugaba poco. Entonces, ¿hasta qué punto o en qué cantidad puede mantener un club un jugador que no le está dando rendimiento, pero que cree que en un futuro le va a dar rendimiento? Porque, por ejemplo, si yo tengo 18 jugadores que a día de hoy no me dan rendimiento, pero creo que me lo van a dar, ese año seguro que no va a ser bueno. Entonces, ¿hasta qué punto lo puedo jugar? Te entiendo perfectamente. Mira, yo creo que hoy en día, y relacionándolo un poco con la pregunta que has hecho anteriormente a Auri, yo creo que hoy en día hay muchísima información. Y esto es muy importante. Es decir, si ahora a finales de temporada viene gente a entrenar, no será gente a entrenar de, pues estos 3, estos 4. No, la gente que vendrá a entrenar es porque ya ha habido un proceso de selección, de análisis, de haber visto varios partidos de ese jugador, o al menos eso es lo que creo. Entonces es una situación muy similar. Creo que lo primero que tienen que hacer los clubes es rodearse de entrenadores que tengan una visión parecida a la suya, pero no te estoy hablando del filial y del juvenil, no, te estoy hablando de toda la estructura, de entrenadores que estén capacitados, que sepan claramente lo que quiere el club y el tipo de jugador que busca el club, y a partir de ahí, que si alguien tiene alguna duda, que si algún coordinador dice, mira Uri, veo que a este cadete no lo estás poniendo mucho, pero sigues confiando mucho en él, que la palabra de Uri sea muy importante para el coordinador, porque sabe que ve lo mismo que ve él, que quizás en ese momento, esa temporada, pues no lo considera el Uri, pero si te lo dice él, es que sabe de lo que habla porque el día a día y forma parte del organigrama este. Entonces, creo que hoy en día, con toda la información que hay y el rodearte bien y que todo el mundo sepa dónde está el final, dónde está la meta, es muy importante. Duración, me preguntas, muy relativo, porque al final siempre hay la nube esa que hablabas de los resultados y todo esto, pero hay muchos ejemplos, los comentabas, de ser paciente, de esperar y de finalmente dar con la tecla. No te sabría decir una duración. Te podría decir 2 temporadas o algo así, pero como no estoy ahí de forma física viviéndolo, no lo sé. Lo que sí que tengo claro es que con todo lo que hay hoy y con los organigramas que hay, los coordinadores preparados, los entrenadores, es hacer un buen equipo, un buen organigrama del principio a fin y que todo el mundo vaya a la misma dirección, y que si un entrenador te dice algo, te lo creas 100% porque es el que lo vive al día a día. Yo creo que hay una cosa, ahora acabas de Uri, pero yo creo que hay una cosa que es súper importante, que es, aparte de las sensaciones que tú veas a nivel talento del jugador, talento defensivo, ofensivo, tienes una cosa positiva, que tú ya estás viendo a ese jugador que seguramente no está teniendo los minutos que le gustaría, cómo se está comportando en el momento en el que no los está teniendo, que para mí es una característica súper importante para un rendimiento competitivo. Entonces, eso ya te está dando una pista de cuando llegue arriba, por ejemplo, un Fermín, seguramente todo lo que hacía en un juvenil B de salir 10 minutos, 15 y dar un rendimiento al 100% es lo que también está haciendo ahora en el primer equipo. Entonces, creo que hay una relación directa que te ayuda a ti a decir, hey, este es chico, si se sigue desarrollando como lo que yo imagino y lo que ya me está demostrando, creo que puede tener cabida en un contexto competitivo. Para mí hay 2 claves aquí. La primera es el club. Es decir, si el club apuesta por X jugadores, tú como entrenador tienes que ir a la par del club. Tienes que dar la cara por el club. Es decir, no puedes ir, aunque no te guste el jugador o aunque creas que no está rindiendo, al jugador, si el club lo ficha, tienes que ir a la muerte con el club. Y la otra parte, como tú has dicho, Patrick, es que estamos los entrenadores obligados a pulir al jugador. Es decir, no puedes esperar que un jugador haga lo mismo que otro que está jugando. ¿Por qué? Porque son diferentes jugadores. Entonces, cuando son jugadores diferentes, para mí, tienes que, al jugador que es diferente al otro, por ejemplo, un interior que no es tan técnico, pues a ese jugador le tienes que dotar de situaciones donde él pueda lucir.
Porque no puede recibir y girarse y uno para uno, porque el otro sí que lo hace. Como lo hace el otro, este lo tiene que hacer. No, al contrario, son juegos diferentes, pues tienes que proporcionarle situaciones que todos los jugadores se puedan lucir. Ya que lo hemos comentado antes, nada, un minuto, ¿de qué manera creemos que una familia o un entorno puede ayudar a este jugador que hemos hablado de un caso difícil, etcétera, o un caso que está viajando mucho, etcétera, a intentar poner el foco correcto en el jugador? Yo voy a decir una cosa, que es intentar que el jugador tenga otros inputs que le hagan ilusión aparte del fútbol. Porque si tú pones todo a una bala, cualquier cosa que se genere alrededor le puede generar frustración al chico, o al chico, a la chica o al jugador, y que creo que no es fácil de gestionar con 12, 13 años. Entonces, intentar que el jugador tenga más cosas que le puedan gustar. Gustar, totalmente. Sí, al final, incluso también te diría, en momentos de no fútbol, poder desconectar del propio fútbol. Aunque estés en la residencia o estés en casa, tienes que saber separar lo deportivo con lo personal. Entonces, creo que también eso, el desconectar es importante. 100%. Me ha parecido estupendo todo. Uri Fuentes, muchísimas gracias. Sergi Fuentes, muchísimas gracias. Y a todos vosotros nos veremos en la próxima tertulia de Jokes.